Dicen que la curiosidad mató al gato, pero sin curiosidad no habría la ciencia, no habrían los científicos. ¿Qué pasa ahí? Llega un momento en que nos damos cuenta, cuando nos dicen, es que aprendí mucho. La pregunta siguiente sería, ¿y en qué has aplicado lo que has aprendido? Ahorita nuestro compañero, nuestro amigo Sarael nos va a platicar como científico en qué ha aplicado su curiosidad, sus ganas de saber más, pero no se queda nada más en ganas. Bienvenido. ¿Cómo has plasmado en la práctica tu curiosidad en la ciencia? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Lalo. Bueno, pues sí, mi curiosidad ha sido desde pequeño muchas cosas. ¿Cómo qué? Yo, siempre a preguntarme el porqué de las cosas. Lo bueno es que mi mamá siempre me acompañó en ese proceso, mi abuelito también. Entonces siempre a preguntarme muchas cosas del porqué. Que decían, qué niño tan latoso, ¿no? Siempre se está preguntando. Siempre he estado preguntando, muy introspectivo, estaba buscando todo, pero así ha sido siempre mi vida, bueno, ¿no? y afortunadamente ahora trabajo y vivo de eso, de esa curiosidad, de eso. Básicamente. Te has metido con algo que es más, no sé si algún día te arrepientes o no por de eso, el cerebro. Oye, te metiste en camisa de 11 varas. ¿Qué es el cerebro realmente? ¿Y en qué momento somos seres humanos por el cerebro? ¿O en qué momento somos todo integral? No sé. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es el órgano, un órgano del cuerpo, pero es el órgano que nos hace hacer todo, nos permite estar conversando, me permite moverme, me permite jugar tenis, me permite tocar el piano. Bueno, es el órgano que comanda al resto del cuerpo para hacerlo, ¿no? Pero también es el órgano donde está el centro de las emociones, lo que pensamos, lo que expresamos. Entonces es un órgano muy complejo que además se estudia a sí mismo, ¿no? Porque el cerebro de los científicos es los que estudian al cerebro, ¿no? Sí, o sea, tengo conciencia de que tengo conciencia y que incluso me puedo modificar, etcétera. Qué difícil, ¿no? Así es. Sí, así de intrigante es el cerebro. Y se está tratando de conocer a sí mismo, y realmente lo que sabe el cerebro de sí mismo pues es muy poquito, ¿no? Para el montón de preguntas que tenemos es muy Pero no difícil. Parece existir otro género, que al menos que yo sepa, que tenga esa curiosidad y que tenga esa capacidad de autoestudiarse y automejorarse. Así es, definitivamente es el cerebro, ¿no? Ese es órgano tan complejo, y eso es lo que lo hace más interesante. Lo más primitivo es el cerebro reptiliano. Evolutivamente sabemos que, nuestro cerebro ha sido el resultado de una evolución de muchos cerebros, si así lo queremos ver. Y entonces decimos que esto que tú le llamas el cerebro reptiliano, que es como la parte filogenéticamente o evolutivamente más antigua, ¿no? Y que compartimos con otras especies, entre ellos los reptiles, ¿no? Tenemos partes del cerebro que son comunes a distintas especies, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, te puedo decir, el lóbulo frontal, que es la parte que tenemos adelante precisamente en nuestro cerebro, podemos decir que evolutivamente es la más nueva, ¿no? Y es donde se asocian muchas de las funciones cognitivas más complejas que podemos ejecutar, ¿no? Y también mucha de la forma en que procesamos emociones, procesamos situaciones, o en la que organizamos nuestras ideas para poder estar platicando, o para planear nuestro día, o para investigar cómo funciona el cerebro. Un accidente aquí en el frontal nos puede quitar el resto de funciones cognitivas, de conciencia y eso, ¿o no? Es muy interesante que lo preguntes. Hay ejemplos en la vida. El caso de Phineas Gage es muy conocido. Era un trabajador de ferrocarriles en Estados Unidos, que se encargaban de, cuando construían las vías, pues había que usar explosivos para despejar el espacio por donde iban. Entonces hacían hoyos, ponían la dinamita, empujaban, y ya luego los explosivos, ¿no? Entonces él era un trabajador ideal, era muy responsable, incluso era supervisor. Y entonces, en una ocasión que están trabajando en esto, no se da cuenta que ya estaba el explosivo, hace esto de hacer el espacio para poner el explosivo, le explota, le atraviesa la barra, le atraviesa el cráneo, le surge, él sigue vivo, y de hecho, pues ahí está,
la imagen de cómo es que pudo haber pasado el tubo. Él sobrevive el accidente, él lo tratan, sobrevive después del accidente, pero su personalidad cambia drásticamente después del accidente. Antes era un trabajador muy responsable, por eso era supervisor, muy puntual, muy bien portado, digamos, en ese sentido. Así como yo. Así como tú, básicamente. Y después del accidente sobrevive, pero pues tuvo una lesión en el frontal, se hace totalmente irresponsable, pierde toda norma social, ya no se controla, ¿Su familia cómo? Se orina en cualquier lado, básicamente. O sea, pierde toda regla social, justamente, ¿no? Entonces, si sobrevive, puedes sobrevivir sin el frontal, pero ya pierdes muchas de las funciones, por ejemplo, control inhibitorio, que es, quiero hacer del baño, pero sé que aquí no puedo hacerme el baño así nada más, ¿no? Híjole. Tengo que ir a un lugar adecuado para hacerlo. Entonces, esas funciones las pierde y pierde toda regla. Si llega un momento que eres, por decir algo nada más como comparativo de en ejemplo, como un pájaro que no tiene control de esfínteres, que lo que sea, que se alimenta, lo que sea, ¿se puede considerar que sigue siendo un ser humano o ya no? O sea, en este caso, Phineas Gage, por ejemplo, estrictamente, pues sí sigue siendo un ser humano, ¿no? Pero ya no es ese ser social que es importante para, pues sí, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ese tipo de casos es lo que nos permite estudiar para qué es importante esa región del cerebro, ¿no? Sí, la respuesta a tu pregunta es biológicamente sí, pero si tú te preguntaras, ¿no? Bueno, socialmente obviamente cambió, pero a lo mejor si le preguntaras a su familia, oye, ¿sigue siendo él? Te van a decir, no, ya no es él. Ya no es él. Porque obviamente no es el que era antes del accidente. Hablando de rarezas en la vida, ¿cómo te trataba y tú tratabas a la sociedad cuando decías, me interesa la física, la química, la matemática? Pues estas son rarezas, ¿no? Un poco, sí. Yo creo que sí. Bueno, siempre he sido analítico. En la primaria, secundaria, yo no decía voy a ser físico. ¿Así de plano? ¿Desde secundaria voy a ser físico? Yo no sabía que, ni siquiera sabía que existía la carrera de física, ¿no? Entonces yo no lo sabía, entonces no andaba por ahí diciendo yo voy a estudiar física. No lo sabía. Sabía por las películas que había científicos, ¿no? Pero nunca dije, ay, voy a ser científico. Sonaba muy de película, literal, ¿no? Es hasta la prepa que, pues dicen, ay, hay una olimpiada de física, quien quiera ir. Matemáticas, sí, siempre me ha gustado, he sido muy hábil y eso me gustaba, ¿no? Y dijeron, bueno, esta olimpiada de física es el sábado, no tengo nada que hacer, voy a la universidad, conozco y allá. ¿Qué haces en una olimpiada de física? ¿Qué es? Te ponen ¿Problemas? Te ponen problemas. O sea, si no tienes suficientes problemas, vas ahí y te ponen más problemas. Pero bueno, preguntas como muy de si dejo caer un objeto y qué pasa tanto tiempo. Sí, preguntas que muy a mí se me hacían interesantes, muy de lógica. De lógica. Y pues aplicar ahí algunas reglas básicas de matemáticas. Me gustó la experiencia y ya, ¿no? Fui, lo hice. Y unas semanas después me dicen, no, y quedaste en los mejores lugares, ven para un curso de entrenamiento para escoger a la selección del estado. Entonces yo vivía en Morelia, entonces la selección de Michoacán para ir al nacional, ¿no? Entonces ya fui, y resulta que era esto en la escuela de físico y matemáticas. Y yo, ¿existe eso? Ok. Entonces ya ahí fue que fui conociendo. Quiero irme por ese lado. Pues ahí fui conociendo, las clases nos las daban estudiantes de física, nos platicaban de las cosas que hacían, las cosas que resolvían, que cuando acababan se iban y hacían un doctorado y entonces algunos estudiaban astronomía y estudiaban el universo, otros hacían otras cosas y yo así, wow, quedé encantado. Otros que hacían física nuclear y que estudiaban los átomos, se me hizo padrísimo y ya de ahí como que fui ya marcando camino, voy a estudiar. ¿Qué tanto cambiaste de la teoría de la física a la práctica de la física? Bueno, pues sí, vas conociendo todo, ¿no? Entonces estudias, en ese entonces donde yo estudiaba era matemáticas y física había física teórica, física aplicada. Siempre me gustó lo aplicado. Entonces, sí, ahí vas como haciendo camino, ¿no? Y una de las materias optativas era física médica, ¿no? Que era como cosas de la física te ayudan a estudiar el cuerpo o a hacer instrumentos para estudiar el cuerpo, ¿no? O la física involucrada en el movimiento, muchas cosas, ¿no? O sea, interactúan mucho, obviamente. Y eso siempre pues bueno, cuando lo conocí me llamó mucho la atención.
y ya fue que ¿Te por ahí metiste fui a tomando estudiar camino. física o ciencias en general? ¿Qué estudiaste? Sí, o sea, mi carrera mi título oficial es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, pero mis materias fueron más de física y mis materias optativas de física médica. Pues es una maestría en física médica. Un ejemplo de física médica. Bueno, yo creo que con lo que más asocia física médica es estudiar la radiación ionizante, cómo la radiación energía puede destruir partículas o matar células, y eso se utiliza mucho para tratar el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son aplicaciones de la física en pro de la salud, ¿no? Wow. Utilizar la radiación ionizante, generar alta energía y cómo localizarla únicamente en el tumor, ¿no? Esa es una aplicación de la física médica, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que se estudia donde yo estudié, pero yo me dediqué a otra cosa. ¿Ha habido buenos resultados con esto? Sí, definitivamente es una de las primeras opciones de tratamiento, ¿no? Luego, ¿cómo llegas a Querétaro y por qué te dedicas a la investigación? Bueno, en la maestría estaba esto de física de radiación, es muy interesante, pero también estaba el área de imagen por resonancia magnética. Y la imagen por resonancia magnética, que ahora ya sabemos, nos metemos una dona y nos dan imágenes de nuestro cuerpo, por sencillo que parezca, es el método más complejo hecho por el hombre para estudiarse así. Es el que va cortando imagen por imagen que te va haciendo imágenes. Y cada vez más profundo y se meta todo eso. Pero además te permite ver solo las arterias o solo el corazón moviéndose o el cerebro, que es algo de lo que hacemos. El cerebro, no, lo vemos como un todo. Sí, y podemos ver qué regiones del cerebro se activan cuando estamos haciendo una tarea específica o cuando estamos pensando en alguien que amamos, ¿no? Todo eso. Y entonces ahí lo conocí porque se desarrolló básicamente por físicos el método, y ahora físicos ayudan a analizar los datos que obtenemos de ahí, y eso me gustó mucho. Mi mentor, el doctor Fernando Barrios, que trabaja aquí en la UNAM, en Querétaro, un excelente mentor, no solo en lo académico, en lo personal también. Me encantó esa área, me gustó mucho, hice el doctorado en esa área con él, investigando patología y cómo cambia el cerebro tras una amputación. ¿Cómo cambia? Eso es muy, muy interesante porque el cerebro se adapta, básicamente. Se adapta de muchas formas, se adapta de manera positiva y a veces puede haber adaptación. Pues a veces no sabe qué es lo que está procesando esa región. La región asociada a la parte que perdimos, cuando recibe algo de información, no sabe cómo procesarla, y entonces nos llegamos a tener sensación, por ejemplo, de miembro fantasma, ¿no? Nuestro cerebro sigue interpretando que seguimos teniendo la parte que nos amputaron. Y puedes decirles, ¿verdad? Porque he escuchado, me duele la pierna que ya no tengo. Exacto. Ese es el dolor fantasma, que se puede considerar algo mal adaptativo. Y es muy, muy amplio estudiar porque puede venir desde las terminales nerviosas que pues siguen teniendo algo de sensación. ¿Con el tiempo se quita ese dolor? Y el cerebro, ¿cómo lo interpreta? Sí, también estudiándolo, te das cuenta que un doctor, Ramachandran, muy famoso, se le ocurrió, bueno, si el cerebro es el que está interpretando ese dolor, lo está interpretando como de la parte que ya no tengo, vamos a engañar al cerebro. Entonces lo que hace es un juego de espejos, un arreglo de espejos, para que pongas digamos, si fue tu pierna derecha que te amputaron, tú pones tu pierna izquierda y la ves en el espejo, pero en una posición que la ves como si tuvieras las dos. Y si tú dices, me está doliendo el tobillo, pues te sobas el tobillo de tu mano, de tu parte sana, y lo ves de tu parte amputada, engañas al cerebro y eso puede aliviar el dolor fantasma. Ay, qué interesante. Sí, eso es muy interesante. Oye, y te has metido, a ver, platícanos un poco de eso, con el cerebro de los gemelos. ¿El gemelo es el del mismo óvulo y el cuate es el de dos óvulos diferentes? ¿Cómo está eso? Sí, muy buena pregunta. Estrictamente, los dos casos, gemelos y cuates, ambos son gemelos, ¿no? Unos son gemelos idénticos y otros gemelos fraternos o cuates, ¿no? Como le llamamos en México. Los que son del mismo óvulo son los gemelos idénticos. Son básicamente un clon. Pero entonces ahí sí puedes decir, están tomando de la misma fuente. O sea, ahí sí no hay cambios, porque en el otro sí es una fuente y otra fuente, ¿no? Exacto, sí. Okay. O sea, básicamente los cuates son hermanos, son de dos óvulos, son hermanos, nada más que
nacen al mismo tiempo. O sea, sí, prácticamente. ¿no? Se crean y nacen al mismo tiempo. Ajá. Y los gemelos idénticos pues, son de la misma fuente, como tú lo dices. Ellos sí comparten prácticamente, solo en términos prácticos, el 100% de su ADN. Entonces son como clones. Y por eso son muy, muy interesantes de estudiar, porque tienen el mismo ADN. Pero ¿qué tal si uno desarrolla una enfermedad y el otro no? Pero teniendo el mismo ADN. Entonces te permite estudiar algunas cosas. ¿Y por qué uno es la mar de amable y otro es hosco como él solo? Es una de las cosas que queremos ver. Con eso podemos estudiar qué cosas se deben a la genética, o bueno, pesa más la genética. Cualquier característica que tenemos sabemos que va a tener influencia tanto de la genética como del ambiente. Y del ambiente es pues cómo nos criamos, las experiencias que hemos tenido, lo que quieras, ¿no? Si te expones al sol o no, todo. Aunque tienen los mismos papás y tienen los mismos incentivos, de todos modos son diferentes. Podrían ser diferentes, exactamente. Entonces por eso se utilizan a los gemelos para ver qué pesa más, la genética o el ambiente. Un ejemplo muy sencillo de entender, la estatura. Si la estatura tomamos información de muchos gemelos, ¿no? Digamos que ahorita le decimos a todos en tu programa, llamen a este teléfono si son gemelos y díganos cuánto miden, ¿no? Y vemos de muchos pares de gemelos idénticos, vamos a ver que su estatura es muy parecida entre ellos. No tiene que ser exactamente igual, pero es muy parecida. La variabilidad es chiquita, es muy parecido. Y todos los cuates que nos llamen, vamos a ver que ahí hay más variabilidad. Uno puede estar más alto, otro no. También puede haber casos en que sean iguales, ¿no? Pero en sí, cuando tomamos muchos datos, vamos a ver que los idénticos son más parecidos entre sí que los cuates. Y entonces eso decimos, influye más la genética que el ambiente. E incluso con modelos matemáticos lo podemos cuantificar. Y eso ya lo hicimos con gemelos mexicanos. Porque mucho de lo que sabemos de estos estudios de gemelos viene de Estados Unidos, Europa o gente con ancestría europea. Ah, mira qué interesante. Y bueno, ya ese fue un ejemplo sencillo de estatura, ¿sí? ¿No? Pero también si lo hacemos a diabetes, enfermedades, Parkinson, también eso nos sirve. Entonces es lo que estamos estudiando, como esta heredabilidad o el peso de genética en ambiente, en enfermedades, pero en mexicanos, porque nuestra genética es única. Diferente. Sí, genéticamente somos muy distintos de las poblaciones de solo ancestría europea. Y es cierto que estando separados por lo que sea, algo que percibe este gemelo lo puede percibir este otro. Eso sí no lo estudiamos nosotros. Nos lo refieren algunos de ellos, nos lo platican, pero no es algo que busquemos, que estudiemos activamente. Entonces, ¿qué están estudiando ustedes? Nos seguiremos con la duda. Esto justamente, ¿qué pesa más, la genética o el ambiente en muchas condiciones? Ya publicamos uno de nuestros primeros resultados, fue sobre astigmatismo y miopía, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Nuestra heredabilidad o el peso de la genética es del orden del 80%. ¡Ay, muchísimo! Tanto para astigmatismo y miopía. Es mucho. Y coincide con otras poblaciones, ¿no? Hay poblaciones en que en Asia es muy alto y hay otras poblaciones, en Medio Oriente, me acuerdo, es como del 60%. Entonces sí varía, depende de la genética de la población. Wow. ¿Cuándo se desarrolla el cerebro? ¿El cerebro? Bueno, desde la fecundación. ¿En el óvulo? No, en el óvulo empieza a desarrollarse primero muchas células, ¿no? Pero desde con el esperma, obviamente, ¿no? Sí, se va desarrollando el cerebro a lo largo del desarrollo y en el último trimestre también ya es muy importante para irlo madurando, ¿no? Porque el desarrollo del sistema nervioso pues es desde muy temprano, ¿no? Y se va desarrollando. Y va cambiando mucho. Y una de las cosas, por ejemplo, con los bebés prematuros es que el cerebro pues no llegó a la maduración que normalmente lleva, y entonces esta maduración la hace ya en el ambiente exterior, las consecuencias, ¿no? ¿Sí? Y por eso los bebés prematuros tienen algún más riesgo de tener alguna afectación neurológica y por eso hay que tratarlos con mucha atención, ¿no? Sí. Por eso el cuidado hospitalario pues es tan importante. El fruto no ha madurado como debería de madurar en el tiempo que debería de madurar. Así es. Wow, entonces está muy... Oye, ¿se puede modificar el ADN? Nuestro ADN, de hecho, en realidad, pues, bueno, es muy complejo el ADN. Ya nada más déjame concluir para la parte de la genética mexicana. Tenemos parte de genética europea, pero también nativa americana, como ya lo sabemos por nuestra mezcla cultural, pero también tenemos un poquito de ADN
africano, ¿no? Ujú. Como un orden de 4% por nuestra mezcla cultural. Entonces eso nos hace muy únicos. Ahora, ¿se puede modificar? Bueno, depende a qué le llamamos modificar, ¿no? La radiación ionizante, por ejemplo, puede alterar nuestro ADN. Y eso es lo que, uno de los riesgos es que puede producir cáncer o malformaciones, ¿no? Por eso nos tenemos que cuidar de la radiación ionizante. Ok. Y- ¿Qué es? Radiación ionizante, ¿qué nos ¿El sol? exponemos? La radiación ultravioleta está en el borde de ser ionizante. Entonces, si nos exponemos mucho, sí puede tener alteraciones, y por eso es que nos debemos cuidar, ¿no? Pero radiación ionizante que utilizamos, de nuevo descubierto por la física, o gente que estudia la física de algunas cosas, los rayos X. Los rayos X que nos sirven para tomarnos placas cuando nos fracturamos, Ujú. o, bueno, sobre todo fractura, o los estudios de mama, es muy útil, ¿no? Pero solo si lo necesitas te haces una placa de rayos X. No es conveniente hacerse una placa de rayos X nomás por gusto, Ujú. porque es radiación ionizante. Entonces podría alterar tu ADN. Oye, pero qué magnífico descubrimiento que te puedes ver por dentro sin verte por dentro, pues. Exacto. Oye, ¿y hasta dónde llega tu curiosidad? Híjole, pues muy amplia. En términos científicos y del cerebro, pues me interesa mucho cómo podemos estudiar el cerebro como una red, como un ente complejo. El cerebro, así como es de complejo, también se puede estudiar desde muchos aspectos, ¿no? Los psicólogos estudian más bien el comportamiento, otros investigadores estudian como los circuitos más pequeñitos, otros estudian la forma. Nosotros lo vemos al cerebro como, básicamente como una computadora, y tratamos de ver cómo distintos elementos de ellos se comunican y permiten la emergencia de conductas complejas o patología. Te preguntaba desde el principio del cerebro reptiliano, porque ya ves que en la matemática, en la física, en la química, como que los principios básicos nos alteran. Si es un principio básico esa parte del cerebro y la mantenemos, entre comillas, bien, la tenemos bien reforzada, ¿sería posible que todos los nuevos desarrollos que vengan a partir de él fueran buenos? Que todo lo que encontremos, bueno, desafortunadamente nuestro cerebro es tan creativo que se le ocurren cosas buenas y cosas malas. Ajá. No sé si a eso te refieres. Sí, ok. Pues sí, bueno, ahí sí ya depende de cada quien, sus experiencias y cómo lo... ¿Qué es el ambiente? Tu ambiente, Ajá. te puede modelar para si quieres hacer cosas buenas o cosas malas, ¿no? Eso ya creo que incluso no es cosa de física ni del cerebro, sino... Y hablando de física, más. quiero agradecerte mucho el esfuerzo que has hecho hoy, porque de veras tu garganta amaneció muy, muy mal y nos estás haciendo favor a pesar de eso, de estar aquí presentes. Te agradezco muchísimo esto que hayas hecho. Y nada más en sí, para terminar, ¿cómo ves tu vida, cómo agradeces tu vida el haber tomado este camino? Bueno, soy muy afortunado porque yo creo que pocos niños, para empezar, nos imaginamos que podamos ser científicos, ¿no? Y una vez que lo imaginas y lo quieres hacer, desafortunadamente hay pocos espacios para ejercer como científico, ¿no? Yo tengo la fortuna que el camino y mi mentor, Fernando Barrios, mis papás me apoyaron y todo se dio para que ahora trabaje en la UNAM, una universidad muy grande, la Universidad de la Nación, y pueda ejercer como científico. Pero pues hay pocos espacios, entonces yo agradezco. Y esos pocos espacios, en general, ¿hay interés, no sé, en el mundo en general, por todo ese esfuerzo que están haciendo ustedes? En todo el mundo, no es algo único de México, en todo el mundo es difícil acceder a una posición de científico porque pues son pocas, son muy peleadas, mucha gente del mundo. Claro. Uno cuando aplica a estas posiciones compite con más gente, ¿no? Y nosotros somos en una universidad, en la academia. Afortunadamente también se puede ser científico ya en la industria y se van abriendo caminos, ¿no? Pero pues, lo primero que debemos quitarnos es el miedo. Felicidades porque lo has logrado y ojalá que también todos nosotros logremos lo que nos quisiéramos, pero es algo importante. Sí que bueno que seamos curiosos, pero qué bueno que eso nos lleve hacia algún lugar, qué bueno que la vida nos enseñe muchas cosas, que aprendamos mucho, pero también hay que aplicarlas
Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.